Obviamente, ustedes saben que hace poco conocí al hermano Aarón en Israel. Entonces, fijamos una fecha que sí fue demorada por un año más o menos, su llegada para acá. Y cuando finalmente la fecha otra vez se fijó, él me escribió una notita por el correo electrónico y me pregunta si sería problema si trajera a una pareja con él. Sí, está bien, hermano, con mucho gusto. Entonces trajo a esta pareja y empezamos a hablar de cómo el Señor nos guió a mí en lo particular en la cuestión de la genealogía, y que en cuestión de 2 semanas en Pensilvania, por milagro tras milagro, yo aprendí cosas que mi mamá y sus hermanas trataban de averiguar durante 80 años. Y por puros milagros. Entonces les mencioné algo sobre quién fue mi abuelito, uno por el lado de mi mamá. Entonces la pareja empezaron a preguntarme, ¿y tu abuelito por casualidad algún día no fue a Canadá a trabajar ahí en una finca? Sí. ¿Y tu abuelito murió ahí trabajando en esa finca ayudando a los indígenas? Sí, así fue. ¿Y su primer nombre es Santiago? James. Así es. Entonces la hermana dice, mi abuelita se casó con él. Entonces somos primos políticos. Primeros, ¿cómo se dice? De primer grado. Políticos. Porque su padre sí, y mi madre eran hermanastros. Imagínense cómo es el Señor, ¿no? Y qué confirmación de que estamos andando en el Espíritu y que todo esto fue organizado por un Dios de amor, un Dios tierno. Amén. Entonces, es un gozo tener estos hermanos. Es Daniel y Sara Cotalese, y están trabajando con el hermano Arturo en su obra ahí en Minnesota. Amén. Pónganse de pie, por favor, y vamos a cantar este coro una vez más al Señor, y después otro corito. También al griego. Well, brother, it's not all that important. Ay, hermano, no es Who's realmente first tan or second? importante quién es primero y quién después. What, are you interjecting your human thoughts? O sea que nosotros estamos dispuestos a meter allí nuestros pensamientos humanos. When God himself has established a priority and an order Cuando Dios mismo fue quien estableció esa prioridad y ese orden, to the Jew al first. judío primeramente, Don't save them for last. no los dejemos para de último. Last somehow never comes. Porque de alguna manera lo que queda para de último nunca llega. They are the enemies for your sake. Ellos son enemigos por el bien de nosotros. Someone has asked Jose in the little intermission, ask God, how do you witness to a Jew? Alguien le preguntaba a José durante el intermedio, pregúntele cómo podemos testificarle a un judío. Step 1, Primer paso, principle number 1, el principio número 1. wouldn't you like that? ¿No les gustarían a ustedes How to eso? do it. ¿Cómo hacerlo? 1, 2, 3. 1, 2, 3 y ya estuvo. You're becoming so Americanized. Ya se están volviendo demasiado organizados.
There is no 1, 2, 3. No existe el 1, 2, 3. There is no formula. No existe una fórmula, It's an ultimate requirement, sino que es un requisito de lo más alto, just like preaching, así como predicar, as if life and death is at stake. como si la vida y la muerte And están en who juego. is sufficient for these ¿Y things? quién es suficiente? ¿Quién es capaz de estas cosas? That there's a God who has to be made unto us wisdom. Es un Dios que tiene que ser hecho para nosotros sabiduría. Give us His very words. Tiene que darnos las palabras que We Él might tiene. start with them with an insult, Puede que nosotros en algún caso empecemos con un insulto, as I have done on numerous occasions with my Jewish kinsmen. como yo he hecho en ocasiones numerosas con judíos. What, you call yourself a lover of truth? Ah, ¿tú te llamas a ti mismo un amante de la verdad? And spend countless hours in university libraries Y pasas horas de horas en las bibliotecas universitarias searching out esoteric information buscando información esotérica and have never once inquired y nunca te has puesto a estudiar as to the validity of the credentials of this Jesus, la validez de las credenciales de este who Jesús, all the world worships as their Messiah? a quien todo el mundo adora como su Mesías. What intellectual integrity is that? ¿Y cómo te atreves a hablar de integridad intelectual? As I said to a woman on an airplane, Como le dije una vez a una mujer en un avión, and we sat on one on the flight coming here, y nos sucedió también volando para acá. if you are not jealous for the truth, Si usted no tiene celos por la verdad, which is always inconvenient, que siempre es inconveniente, how then are you Jewish? entonces ¿cómo usted se atreve a ser judía? Now, I'm not saying that you have to say that. Ahora, yo no estoy diciendo que ustedes tengan que I'm decir not giving eso. you a principle. O sea, no les estoy dando un principio, un I'm giving you an método, illustration sino les doy una ilustración of how variable the Lord will be de cuán variable será el Señor when He has the possession of your mouth. cuando Él tiene su boca como posesión suya. And you're not counting on John Y 3:16 usted no está dependiendo de Juan 3:16 as a secure formula como una fórmula de éxito seguro, when you don't know what to say. cuando usted mismo no sabe qué decir, When it's only for you an expediency and a convenience. cuando usted lo usa únicamente como algo que cree que le va a abrir puertas o algo conveniente. John 3:16 is no longer the word of God. Juan 3:16 dejó de ser la palabra de Dios. It's inept cliché. Es un cliché inepto. The Lord did not give it. El Señor no lo dio. How dare you then to employ it Entonces, ¿cómo es que usted se atreve a utilizarlo? to save yourself from embarrassment Ay, para evitarse la vergüenza, when you had not the faith to trust God cuando usted no ha tenido la fe para confiar en Dios, for that unique word con esa palabra única del Señor, calculated for that Jewish soul calculada para esa alma judía, whom He knows from their a mother's quien womb el Señor conoció desde el vientre de su madre and has brought to a moment of truth y ha llevado a enfrentar su momento de verdad to hear something that will pierce them para through que oiga algo que penetre su ser, out of your que salga de la boca suya. The Jew compels us to be the church. El judío nos mueve, nos obliga a ser la iglesia. Their unbelief and apostasy is our challenge. Su incredulidad o la incredulidad, la apostasía de ellos se vuelve en nuestro desafío. And that church that can confront the authorities of its nation on Mars Hill Y esa iglesia que puede confrontar la autoridad de su propia nación en la colina de Marte, will also be able to confront the Jew. también podrá confrontar al judío. Are you praising God for this wisdom? ¿Están ustedes alabando a Dios por esta sabiduría, por esta gracia? Of how the Lord has joined us with this people De cómo Dios nos ha unido con su pueblo in an inextricable reciprocity. en una reciprocidad
inextricable. We would not have chosen them. Nosotros no los They habríamos would not have escogido. chosen us. Ellos no nos habrían escogido a nosotros. God in His wisdom Pero Dios en su sabiduría has compelled us to be for one nos another ha movido para estar el uno con el otro. what we must, Y eso es lo que tenemos que hacer. or neither one of us will come to the eternal place of God's glory. De lo contrario, ni ellos ni nosotros llegaremos al lugar eterno de la gloria de Dios. That's why God has dispersed us Jews into all Es nations. por eso que Dios nos esparció a nosotros, los judíos, por todas las naciones. I have found them in Tokyo. Yo los he encontrado hasta en Tokio. I have a Jewish Hasidic Orthodox friend who speaks Mandarin Chinese. Tengo un amigo judío ortodoxo hasidita que habla chino mandarín. The church is not exempt anywhere. O sea, la iglesia no está exenta en ninguna parte. If they are not here, He will bring them. Y si no hay judíos aquí, el Señor los traerá. When, brother? ¿Cuándo, hermano? In a soon hour. En una hora In muy the pronto, fulfillment of His word. en el cumplimiento de su palabra, In the time of Jacob's trouble. en el tiempo de la angustia para Jacob, Of which Jesus spoke in Matthew del 24. cual Jesús habló That en there's Mateo coming such a 24, time que viene un tiempo Of tribulation de tribulación that will exceed anything that had previously come que before. será mayor a lo que antes haya Or will sucedido ever come again. y que nunca más volverá a suceder And if that time igual. were not cut short, Y ese tiempo no será cortado, no Jewish flesh would y survive. si ese tiempo no fuera cortado, ninguna carne judía sobreviviría. You can count on this. Pueden contar con esto. The day will come El día vendrá when they'll be coming up out of Argentina, cuando estarán viniendo de Argentina, Brazil, and Peru, Brasil, Perú, all the nations in which we have been dispersed, de todas las naciones a donde hemos sido esparcidos, and come through the little neck of landmass that is called Central y America, pasaremos por ese pequeño cuellito de tierra que se llama América Central, destitute, hopeless, and forsaken, destituidos, sin esperanza, abandonados, driven and persecuted unto death, arrojados de la tierra, perseguidos hasta la muerte, because the powers of the nations do not want their survival. porque las potestades de las naciones no buscan su sobrevivencia. Lest their king come and rule over all nations. No quieren que su rey venga y gobierne sobre ellos, sobre todas las naciones. When this comes, it will come suddenly. Cuando esto suceda, será algo repentino. They'll not be able to take their fortunes with them. Ellos no podrán llevarse consigo sus fortunas, What is only on their back. sino solo lo que lleven consigo. I have had a dream of Argentina, Yo tuve un sueño en cuanto a I've never Argentina. been there. Yo ni siquiera he ido a but I know it was Argentina, Argentina, pero yo sabía que era because Argentina. in the dream a man says, well, how do you like Argentina? Porque en el sueño un hombre me preguntó, mira, ¿y cómo le gusta Argentina? But what is the one scene that is burned into my memory? Pero la escena que quedó quemada aquí en mi memoria, By looking into a building like this, estoy viendo un edificio así, what we call in the States an armory, lo que en Estados Unidos se llama una armería, and it was filled with canvas cots where people sleep. y estaba repleto de petates, por decirlo así, de tela, en donde la gente duerme, And evidently there were people that had slept in it that very night. y evidentemente eran colchones en donde la gente había dormido esa noche, But had to be moved on from that place to another pero habían tenido que ser trasladados de ese lugar a otro in flight. huyendo. It's coming to them. Eso viene. They'll be coming down from North America. Vendrán de Norteamérica también. That's why we ourselves are in Minnesota. Es por eso que nosotros mismos estamos en You Minnesota. cannot believe our winters. Usted no puede imaginarse el invierno There's allá. no way I can describe them for you. Es para mí imposible describirles mi invierno. Arctic winters. Arctic. From the Arctic Circle. Son inviernos que vienen del Ártico. And we've been there 24 years. Y hemos estado allí 24 años.
Because there came a moment of time Porque llegó el momento en el tiempo when the Lord brought me to a property cuando el Señor me llevó a un terreno, a in una that propiedad, remote wilderness en ese lugar remoto silvestre, as an urbane New Yorker, siendo yo un neoyorquino urbano, University of California graduate, un graduado de la Universidad de California, to a remote nothing place y me llevó a un lugar remoto que no era nada to establish a refuge para establecer un refugio for Jews in flight para judíos que estuvieran huyendo in the last days. en los últimos tiempos. Matthew 25 speaks of the Lord's first rendering of judgment. En Mateo 25 habla acerca de cuando el Señor dicta por primera vez su juicio o After he emite su is juicio seated as king, después de que él se ha asentado como rey, with the restoration of Israel's remnant con la restauración del remanente de Israel that will constitute the restored nation. que se constituirá en la nación restaurada. And on what question does he make his judgment of the Gentile nations? ¿Y en base a qué cuestión decide él el juicio de las naciones gentiles? What did you do with the least of these, my brethren? ¿Qué hiciste con estos más pequeños de tus hermanos? When did we see you, Lord, when did we see you naked? Pero, thirsty, hungry, in Señor, prison? ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos forastero? ¿O te cubrimos o te recogimos? As you did not do it for the least of these, my brethren, Porque no lo hiciste a los más pequeños de estos mis you hermanos, did not do it unto me. tampoco lo hicisteis a mí. You thought you were spiritual, Creyeron que eran espirituales, but you were not able to discern pero no fueron capaces de discernir my affinity and union mi with my own afinidad, people mi unión con mi propio pueblo, who have been brought to become the least quienes han llegado a ser o a convertirse In en los all más nations. pequeños en todas las naciones, despised and rejected of men, menospreciados, rechazados por los hombres, marred more than any man. marcados o lastimados más que todos los demás. In that day they will not have any beauty that we should desire them. En aquel día ellos no tendrán ninguna hermosura que codiciar en ellos. And maybe we didn't want to recognize that Y they were the Lord's tal brethren. vez nosotros no quisimos reconocer que eran los hermanos del Señor, Because to take them in, porque aceptarlos, to clothe them and to feed them, para vestirlos, para to alimentarlos, shelter them and give them refuge, darles refugio, cubrirlos, to extend mercy that they might obtain mercy, extender misericordia para que obtuvieran misericordia, might well require our lives. bien podría requerir nuestra propia vida. For if the Antichrist power is loose to torment and to pursue them through all nations, Porque si el poder del anticristo es dejado en libertad para atormentarlos, para perseguirlos en todas las naciones, of which the Nazi time was only a preview, de lo cual el tiempo de los nazis no fue más que un adelanto, what will be the fate of someone who is caught helping them? ¿cuál será el destino de aquellos que sean sorprendidos ayudándolos? It may well be your life. Bien podría significar nuestra And vida. why should you? ¿Y para qué tiene que hacerlo usted? And what did they ever do for you? ¿Y qué hicieron los judíos por usted? They're probably getting what they deserve. Tal vez ellos están recibiendo lo que se merecen. International bankers. Son los banqueros internacionales, Etcétera, etcétera, etcétera. It's going to take an uncommon love Se necesitará un amor fuera de lo común by a people who will not be in their best and most polite condition, para que un pueblo que no esté en su mejor condición, en su condición más educada, podré decirlo así,
angry and disturbed by the suddenness of what has come upon them. enojados, molestos por lo repentino que ha venido sobre ellos. Everything stripped and taken from them. Todo les habrá sido quitado, habrán sido despojados de ello. They might blame the church, Puede que culpen a la iglesia, as they do now for the last Holocaust. así como culpan a la iglesia actualmente por el holocausto que pasó. And they will blame the church again Y culparán a la iglesia otra vez. and come to you in that condition. Y llegarán a usted en esa condición, Embittered and hostile, así amargados, hostiles, the enemies for your sake, los enemigos por amor a vosotros. and not even grateful Y ni siquiera van a estar agradecidos for your costly sacrifice and hospitality. por el sacrificio tan costoso, por la hospitalidad tan costosa. What will be your response then ¿Y cuál será tu respuesta in the entonces? crisis of that confrontation? En la crisis de esa confrontación. What will it reveal ¿Qué es lo que revelará eso about you? acerca de ti mismo? You can read these scriptures at your own leisure. Pueden ustedes leer estas escrituras en su tiempo libre. Ezekiel chapter 20, Ezequiel capítulo 20, from verse 33. del verso Don't look at it 33. now. No lo busquen ahorita. God says, I will meet with you, Dios, speaking to Israel. Dios, hablándole a Israel, dice, The Jews globally, hablando de los judíos globalmente, Jacob, the Jacob Jacob, el pueblo de Jacob, I will meet with you me encontraré con in vosotros the wilderness of the nations, en el desierto de las naciones, face to face. cara a cara. And there you will come into the bond of my covenant. Y allí llegaréis al lazo de mi And pacto, under the rod of my authority. bajo la vara de mi autoridad, You will be stripped in your wilderness y experience seréis despojados en vuestra experiencia en el desierto and be able to consider categories that you never would have considered had you remained in your luxury and prosperity. y consideraréis categorías que jamás habríais considerado si hubierais quedado en esa comodidad lujosa y That's- prosperidad. That is how I got saved Así fue como yo personalmente fui salvo 35 years ago. hace 35 años, In the nations, en las naciones, in flight, huyendo, moving from place to place. trasladándome de un lugar a otro. A man who had come to the end of himself, Un hombre que había llegado a lo último de sí the mismo, end of his categories, lo último de sus categorías, the end of his humanistic assumptions, lo último de sus suposiciones the end of his humanísticas, ideologies, lo último de sus ideologías, cast out in the world, arrojado ante el mundo, uprooted from the place that was familiar, desarraigado del lugar con el cual estaba with everything familiarizado. that I owned on my back, Yo tenía todas mis posesiones en los hombros, being moved and carried I knew not where. moviendo, siendo trasladado, siendo llevado a distintos lugares. I kept a journal of that experience. Yo guardé un diario de esas experiencias. It's my first book. Fue mi primer libro. It's in English, Está en inglés, French, en francés, Hebrew, hebreo, German, alemán, sueco, but it's not in Spanish. pero no lo tengo en español. Pray for that. Oren por eso. It is a remarkable insight Es un entendimiento increíble into the mind of the modern Jewish man, dentro de la mentalidad del judío moderno, confronted with Christ confrontado con Cristo, in the extremity of his life and need, en lo extremo de su vida, de su necesidad, by a God whom he was not seeking, por un Dios que ni siquiera estaba buscando, because someone picked him up off the side of the road. porque alguien lo levantó de la vera de una carretera. Someone took him in. Alguien lo metió en su casa. Someone spoke to him, not a cliche, but the word of the living God. Alguien le habló a él, no una fórmula, no un cliché, sino la palabra del Dios vivo. Somebody put into his hand a book which he had never read. Alguien puso en sus Never manos opened. un libro que jamás había Jewish leído, jamás intellectual. había abierto. Yo era un intelectual judío. The New Testament. El Nuevo Testamento. And in the very first reading, Y desde la primera vez que lo leí, aboard the deck of a tramp steamer, así por encima de,
a cheap ship. Yendo en la cubierta de un barco de vapor de los más The least pequeños. expensive way that a man could travel from Italy to Greece. La forma más barata en que un hombre podía viajar de Italia a Grecia. I'll be making the same trip in a few months Estaré haciendo ese mismo viaje en unos meses. as a believer Pero ahora ya como that creyente. I made then as an atheist. Pero ahí hice ese viaje como ateo. And I opened up this book, Abrí este libro and the only reason I wanted to read it, y la única razón por la que quería leer el libro, having been contemptuous of the Bible, let alone the New Testament, habiendo visto de menos la Biblia, no digamos el Nuevo Testamento, was the quality and character of the people whom I was meeting off the side of the road. la única razón por la que quise leer eso fue las cualidades, el carácter que vi en las personas con quien me encontré al lado del camino. I was a proud man being stripped, Yo era un hombre soberbio y estaba siendo despojado, as my entire nation will be, y así será despojada mi nación entera, and must be, y debe ser despojada, for there will not be an easy way for them to come to the Lord. porque no será una forma fácil en la que ellos llegarán al You Señor. merely say, "Are you saved, brother?" Usted podrá decir, ¿usted es salvo, hermano? It will be like the proverbial water of the duck's back. The Proverbial water of the duck's back. An idiom, American expression. ser como ese dicho, el agua que cae del pato. But in the crisis of destitution, Pero en la crisis de ser destituidos, stripped of our arrogance and of our ideologies, despojados de nuestros ídolos, de nuestras ideologías, our ear is strangely open de pronto allí nuestro oído es abierto to hear some new thing, para oír algo nuevo, even with the despised name. incluso con el nombre menospreciado Of Jesus. de Jesús. I was standing in the rain for 3 hours in Switzerland. Yo estuve en Suiza parado bajo la lluvia durante 3 horas. The cars went by as if I didn't exist. Los carros pasaban por allí como si yo ni siquiera existiera. Where was human brotherhood? ¿Y en dónde estaba la fraternidad, la hermandad In humana which my faith had been invested all my life long. en la que había invertido yo toda mi fe, toda mi vida? They went right on by without seeing me. Siguieron de largo sin siquiera verme. Wise to avoid me Fue sabio que me evadieran. in the angry and bitter condition I was in. Debido a la condición de ira y de amargura que yo tenía. But a man stopped Pero un hombre sí se detuvo with a brand new car. con un carro nuevo. And I thought, Yo what's in it for him? pensé, ¿y este qué busca ganar? And he didn't just greet me, come on in now. Y él no solo me saludó y me dijo, He entre. got out of the car No, se bajó de su carro and took my filthy, wet rucksack y My backpack. agarró mi mochila sucia, mojada, and threw it in the back of his car. y la puso en la parte de atrás de su carro. I thought, isn't he concerned about his upholstery? Y yo pensé, ¿y no estará preocupado por sus muebles, por los asientos? What manner of man is this? ¿Qué tipo de hombre es este? And he had me to sit down, Y él hizo que yo me sentara and we drove off, y empezamos a manejar. and I felt as if I were the exalted guest Y yo me sentí como que yo fuera un huésped exaltado. How can a man be made to feel like that? ¿Cómo lo pueden hacer sentir a uno así? Who's been reduced to absolutely nothing. Aquel que ha sido reducido a ser absolutamente nada. And he turned to me and he said in German, Y se volvió hacia mí y me dijo en alemán, why are you traveling like this? ¿y por qué estás viajando así? And somehow I had a grace to answer. Y de pronto yo hallé la gracia para Never responder. been good in languages. Nunca he sido muy bueno para los idiomas. I said, I'm a modern man. Yo le dije, es que soy un hombre I moderno. might have said, I am the modern man. Yo bien pude haber dicho, yo soy el hombre That's what we moderno. Jews are. Eso es lo que los judíos We are the somos. epitome of modernity. Somos la esencia del modernismo. We have established it. Nosotros lo establecimos. You watch our movies, Ustedes ven nuestras Read our películas, leen nuestros libros, go to our psychiatrists. ven o ustedes acuden a nuestros psiquiatras.
The modern man at the end of himself, El hombre moderno llegando al borde de sí mismo, whose world had failed, cuyo mundo había fallado and its false gods. y sus falsos dioses. I said, I'm a modern man Y yo le dije, soy un hombre whose moderno, life is broken at its foundations, cuya vida ha sido destruida desde sus cimientos, and I'm seeking for the deepest answers to life. y estoy buscando las respuestas más profundas a la And I vida. said, oh, and by the way, I'm a Jew. Y le dije, dicho sea de paso, soy judío. I wanted to catch the words and bring them back into my mouth. Yo quería haber podido Did you recoger have to esas tell him palabras. Le tenías que haber dicho eso. Now watch him get turned off. Ahora ya va a cerrarse. I turned to look, Me di vuelta and the man was beaming like a radiant light. y el hombre estaba resplandeciendo como una A luz. Jew, he said, Un judío, me dijo, as if this was somehow something special. como si eso de alguna forma fuera especial. For me, it had only been an enigma and a problem all my life. Para mí eso no había sido más que un enigma y un problema toda mi vida. Oh, he insisted we stop for refreshment. Y él insistió en que nos detuviéramos para comer. What a golden conversation. Qué conversación de oro la What que a moment tuvimos. of truth. Qué momento de verdad. Art, what did he say? What did he say? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Nothing. Nada. But did he ever listen? Pero me escuchó. Did he ever draw my heart out? Vaya si no extrajo mi corazón I para couldn't believe what I escucharlo. was sharing with Yo him. no podía creer lo que le estaba The compartiendo. deepest secrets of my life. Los secretos más profundos de The mi anguish vida. of my soul. La angustia de mi The alma. frustration of a man whose gods have failed. La frustración de un hombre a quienes sus dioses le han A fallado. world without hope. El mundo sin esperanza, Collapsing under its own moral weight. que se estaba derrumbando bajo su propio peso Nation against moral. nation and race against race. Nación contra nación, raza contra raza, Genocidal bloodbath. con un derramamiento de sangre, There's no un answer. genocidio y no hay respuestas. So I looked at this man. Así es que vi a este hombre I thought, what is he going to say to me? y ¿qué me va a decir él a mí? I'm a former Marxist. Yo solía ser I'm a marxista. university graduate. Yo soy graduado de la universidad. There's nothing new under the sun. No hay nada nuevo debajo del sol. He was very ordinary looking. Él era un hombre que se miraba de lo más ordinario He said to me in a quiet voice, y me dijo con una voz muy queda. he said, Art, do you know what it is that the world needs? Y me dice, Art, ¿sabes tú qué es lo que el mundo necesita? I thought, this man knows how to ask the questions. Y yo pensé, este hombre sabe cómo hacer las preguntas. I'll take a good question Yo voy a tomar una buena over pregunta 10 cheap answers any day. y yo escojo una buena pregunta y no 10 respuestas baratas. Maybe the fault of the church is we've given answers before the questions have been raised. Quizás el error de la iglesia es que nosotros hemos ofrecido respuestas aún antes de que nos hagan las preguntas. Anybody can give an answer as a formula, Cualquiera puede dar una respuesta formulada, but who can raise the question? pero ¿quién sabe hacer las preguntas? Not only by their words, but by their life. No solo con sus palabras, sino con su propia vida. Yeah, I want to know what the world needs. Sí, yo sí quiero saber lo que el mundo I've been necesita. looking all my adult life long. Toda mi vida adulta he estado buscándolo. That's why I was a high school dropout, a merchant seaman. Es por eso que yo me salí de la escuela secundaria, Attending es por eso Marxist institutes. que me hice a la mar, es por eso que asistí a institutos marxistas. I want to know what the world needs. Sí, quiero saber lo que el mundo Had necesita. my arms folded over my chest, Y con mis brazos cruzados, and he said to me with a quiet voice, él me dijo con una voz muy Art, he quieta. said, what the world needs Art me dijo, lo que el mundo necesita is for men to wash one another's feet. es que los hombres se laven los pies los unos a los otros. And down I went, Y ahí me fui yo para abajo. pierced through. Me penetró a lo más profundo. I had a vision on the spot Yo ahí tuve una visión of all of the angry, self-sufficient Art Katzes of the world. de todos los art catzes del mundo, Their airados, ideologies, their programs, autosuficientes con sus ideologías, sus programas, humbling themselves, humillándose,
to wash the feet of para the lowly. lavar los pies de los más bajos. And a silent cry went up out of my Y heart. un clamor en silencio Eureka, salió this de is mi it. corazón. Esto es, We don't need programs. no necesitamos programas, We need the spirit of necesitamos humility. el espíritu de humildad. It was the first time in 34 years that the word spirit had ever issued from my lips. Esa fue la primera vez en 34 años que la palabra espíritu había salido de mis labios. It's a category I did not know. Es una categoría que yo no conocía. I was an empirical Jew that had to feel, touch, and measure. Yo era un judío empírico, yo necesitaba sentir algo, tocarlo, poderlo medir. What is spirit? ¿Qué es el espíritu? Spirit of humility. El espíritu de humildad. ¿Qué That could es? change the world overnight ¿Eso podría cambiar al mundo de la noche a la mañana without a drop of blood being shed. sin que se derrame una sola gota de sangre? If this man had said, "What you need, brothers, to be saved," Si este hombre me hubiera dicho, mira hermano, lo que You usted know necesita es Jesus? ser salvo. ¿Conoce usted a Jesús? you know where I would be now? ¿Sabe usted dónde estaría yo ahorita? Dead. Muerto. That's all I needed to hear was one more cliche. Eso era lo que yo necesitaba escuchar. Un cliché más. One more word that was only a formula. Una palabra más que no era más que una A fórmula. religious reflex action. Una acción refleja, religiosa. But God had a man Pero Dios encontró un hombre out of whose mouth the word could be spoken. de quien la palabra de Dios podía ser emitida, Calculated in the wisdom of God calculado en la sabiduría de Dios to pierce my heart. para penetrar mi corazón. And then he began to speak to me about the gospel of Jesus Christ in German. Y ahí después sí comenzó a describirme el Evangelio de Jesucristo en alemán. I want to say, hey, that's not for me. Y yo, ¿qué le iba a decir? Eso no es para mí. I'm Jewish. We have our own book. Yo soy judío, tenemos nuestro propio libro. That's for you. Eso es para ti. But I had no voice. Pero yo no tenía voz. My voice had gone out from me. Ya había perdido mi voz. I was stupefied by what he had said. Yo estaba estupefacto por lo que él había dicho. I had to hear what he was saying. Yo tenía que escuchar lo que él dijera. And I left that man like a drunken man. I lurched and staggered under the weight of what he Y shared. dejé a ese hombre como que yo estuviera borracho. Yo salí caminando de ahí, tambaleándome por lo que había oído. How many times I have looked for that man? ¿Cuántas veces he buscado a ese How many hombre? times have I been in Switzerland? ¿Cuántas veces he ido a Suiza? In that very neighborhood outside En Zurich. ese vecindario, precisamente a las afueras de As a Zurich, minister, como ministro, saying to Christians, do you know an Edwin? diciéndole a cristianos, miren, ¿conocen I ustedes had a his un name and address in Edwin? my wallet, Yo tenía su nombre, su dirección en mi billetera, but I got pickpocketed in Egypt. pero en Egipto me robaron la billetera. That's what happens every time we go there. Eso es lo que sucede cada vez que vamos ahí. So I lost it. Así es que perdí la billetera. But he works for an automobile agency. Pero él, y decía yo, trabaja en una agencia He's de a bookkeeper and an automóviles, accountant. es contador, He sings in the choir. canta en el coro, He knows about art and philosophy. sabe acerca de arte, de Do filosofía. you know such a man? ¿Conocen a un hombre así? Nobody ever knows Edwin. Nadie conoce a Edwin. I have to think now, Tengo que pensar ahora, 33 years later, 33 años después, was there such a man? ¿será, en dónde está ese Was that hombre? a man? ¿En dónde está ese hombre? He looks so ordinary, Se veía tan ordinario, but his words were so pero sus piercing. palabras fueron tan His penetrantes. hearing of me was such an act of love. El que me estuviera escuchando fue un acto de amor. Was that a man? ¿Era un hombre él? Or is that an angel? ¿O no sería un ángel? Here's what I want to say, saints. Esto es lo que les quiero decir, santos. Until the Jews of Guatemala City Hasta que los judíos de la ciudad de Guatemala can say about you, puedan decir de ustedes, is that a woman or an angel? ¿será que esta fue una mujer Is that a o fue un man or an ángel? angel? ¿Será que fue un ángel o un hombre el que me You are habló? the angels. Ustedes son los When you bring ángeles. them the word of God Cuando ustedes les lleven la palabra de Dios, that is given in the moment dada en el momento, by the Spirit of God, por el Espíritu de by Dios, those who live by that por Spirit. aquellos que viven por ese They have no other source of Espíritu, life que and no being. tienen ninguna otra fuente de vida. They're waiting for that word. Ellos están esperando esa How palabra. shall they call upon him of whom they've not heard? ¿Cómo clamarán a aquel de quien no han oído? Haven't they heard, brother?
¿No han oído, Not hermano? any more than I heard in North America. No más que lo que yo había oído en Norteamérica. But what did I hear? ¿Pero qué fue lo que yo había oído? Some Jesus that looks like a ballet dancer on a cross? ¿Algún Jesús que parece un bailarín de ballet sobre la cruz? Totally un-Jewish? ¿Totalmente no judío? A Christian culture? ¿Una cultura cristiana? I never heard. Yo no había escuchado de eso. How shall they hear except one preach? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? And how shall one preach except he be sent? ¿Y cómo predicará alguien a menos que sea For enviado? hearing comes by the word Porque of God. el oír viene por la palabra de Dios. Faith comes by hearing the La word. fe viene por oír la palabra de Dios. It is created by the word. Es creada por la palabra. By those who, till that moment, could not believe. Por aquellos que hasta ese momento no podían creer. The word that is preached La palabra que es predicada by one whom is por sent. aquel que es enviado. Sent from whom? ¿Enviado por quién? From an apostolic body. Enviado por un cuerpo apostólico. More than the numerical accumulation of saints. No tanto la acumulación numérica de santos, The community of faith. sino la comunidad de la fe, Living in the authenticity of that faith. viviendo en la autenticidad de esa misma Can fe. be sent forth out and from them. Pueden ser enviados de en medio de ellos, By the same way that we have come to you in these de days. la misma forma en que nosotros hemos venido a ustedes en estos días, Out of such a community. de una comunidad así, By the laying on of hands. por la imposición de By manos, those who have remained. por aquellos que On quedan us who were sent. y nosotros que fuimos enviados. That you could hear something more than a clever virtuoso. Que ustedes puedan escuchar a alguien más que un virtuoso o alguien muy inteligente, That the word of God would be for you an event. sino que la palabra de Dios pueda ser para ustedes Through a sent un man. evento a través de un hombre enviado Out of a sending body. por un cuerpo que lo envió. The whole meaning of the word apostolic. Todo el significado de la palabra apostólico, This is what the Jews are waiting. esto es lo que los judíos están esperando, Even in their ignorance. incluso en su ignorancia. I had not yet recovered from this confrontation with this man. Yo aún no me había recuperado de este enfrentamiento con este hombre. When I came to the city of Zurich itself Cuando llegué a la ciudad de Zurich misma, and walking in the woods surrounding the city, e iba yo caminando en unos bosques que estaban alrededor de la ciudad, I met an American girl y me encontré con una mujer americana, with whom I should have had nothing to do. con quien yo realmente no debía haber tenido nada que ver. She had just graduated high school Ella se acababa de graduar de in bachillerato, Europe for vacation, estaba de vacaciones en Europa, the kind that we Jews call wasps. el tipo de judía, perdón, el tipo de mujer que los judíos llamamos wasps. White, Blanca, W, Anglo-Saxon, anglosajona, AS, Protestant. protestante, wasp, the very antithesis o sea, la antítesis of all that we are as Jews. de todo lo que nosotros somos como judíos. Antiseptic, bloodless, Así antiséptico, sin sangre, blonde. así de lejos. But she was remarkably engaging. Pero ella era asombrosamente fácil de estar con ella. Wanted to walk with me, Quería caminar conmigo, utterly without guile, así, sin ningún tipo de malos pensamientos. transparent, Transparente, unafraid. sin temor. I said, "Why are you being kind?" Y yo le dije, ¿y por qué estás Why siendo are you amable? doing this? ¿Por qué estás haciendo esto? Oh, she said, "It's the love of God." Y me dijo, mira, es el amor de Dios. See, I had been a Marxist, Ah, yo había sido marxista, comunista, but where had I seen kindness? pero ¿en dónde había visto yo la bondad? I was probing this girl. Yo entonces empecé a Her motives, probar a her esta reasons, mujer, how come, why? sus motivos, sus razones, ¿por qué? She answered every question the same way. Y ella respondió todas las It's the preguntas love de la of misma God. forma. It's Es the el love amor of de God. Dios, es el amor de Dios. I couldn't bear to hear the phrase Y anymore. yo ya no aguantaba God oír esa spoke. frase de hablar de Dios. I thought, I'm going to let this girl have it. Y yo pensé, ahora
sí me va a ver esta mujer, ¿no? My hobby was to engage Christians in debate and wipe them out. Mi pasatiempo era ponerme a discutir con cristianos y vencerlos. My pastime. Ese era mi pasatiempo. So what's this little girl to me? Entonces, esta muchachita, ¿qué me va a hacer? I said, look, kid, Y yo dije, you're a nice girl and all that. mira, eres una buena muchacha y But todo, listen, I can't stand this God talk. pero yo no soporto de esto que hables de Dios. Answer one question for me Respóndeme una sola pregunta that no Christian has ever successfully been able to answer. que ningún cristiano me ha podido responder con éxito. You say it's the love of God? Is the love of God? Tú dices, el amor de Dios, el amor de Dios. How do you know that God even exists? ¿Cómo sabes tú que Dios siquiera existe? Got her now. Ahora ya la tengo, dije. She'll think of some clever things she learned in Sunday school. Ella va a empezar con alguna de esas cosas inteligentes que aprendió en la escuela And I'll dominical demolish her. y ahí la voy a deshacer. But she looked up with that Anglo-Saxon face, Pero se me quedó viendo con esa carita anglosajona, full of the light of God. llena de la luz de Dios. And she said with complete Y sincerity, me dijo, pero Oh, así con innocence. total sinceridad e inocencia. Art, she said, I know that Me God dijo, is. yo sé que Dios es, He lives in me. porque Él vive en mí. Boom. And down I went, Y ahí cayó, like an ox that had been struck. así como un buey que había sido A golpeado, boxer sinking to the canvas. y como un boxeador que cae a la lona. What hit me? ¿Qué me pegó? What did she say? ¿Qué fue lo que dijo? It wasn't even intellectual, Ni siquiera fue algo let intelectual, alone theological. no digamos teológico. What gave it its power? ¿Qué fue lo que le dio el poder? It was true. Era verdad. And she had the face to prove it. Y ella tenía el rostro que lo comprobaba. You have a destiny, children. Hijos, tienen un destino. A collision course with history. Un destino para chocar con la God is going historia. to uproot his chosen people. Dios va a desarraigar de su nación In a su every pueblo place where they have escogido, established their security. en donde quiera que ellos hayan They're establecido God su rejecting seguridad. affluence. Dios está rechazando Nations. porque los haré ser sacudidos en medio de todas las naciones. And not so much as one kernel shall fall to the ground. Y ni siquiera uno de los granos caerá a tierra. You would do well to believe that all nations includes Guatemala. Y yo creo que ustedes van a creer que todas las naciones, cuando dice, incluye a Guatemala. Well, for one thing, I would not be here. Bueno, si no fuera así, yo no estaría aquí. The fact that I'm here indicates to me you have a destiny. El hecho de que yo esté aquí, eso me indica que ustedes tienen un destino. They're going to come to the wilderness of your nation. Van a llegar a los desiertos de su nación. Not the principal and lofty and illustrious places. No a los lugares principales, los lugares encumbrados, los lugares The grandes. back roads, No, a los lugares más escondidos, the dirt streets, a las calles de tierra, the poor neighborhoods. a los vecindarios pobres, At night, en las noches, secretly. en secreto. and God will meet with them there, Y Dios se encontrará con ellos Through allí, you. a través de ustedes, face to face. cara a cara. No matter how you are provoked, No importando cuánto sean ustedes no matter how provocados, impolite they are, no importando cuán maleducados sean ellos, no matter how ungrateful, no importando cuán malagradecidos they sean. see only one thing: Ven, una sola cosa, the consistent love of God el amor consistente de Dios. that cannot be offended against. Y con ese no nos podemos ofender. This is the mystery that Paul saw in Romans 11. Ese es el misterio que Pablo vio en Romanos 11. Oh, the depths of the riches, both of the wisdom and knowledge of God. La altura, la profundidad, la anchura del amor de Dios, del Who has been his conocimiento de Dios. counselor? ¿Quién le aconsejó? What is Paul celebrating? ¿Qué es lo que Pablo está celebrando? Much more than Israel's restoration. Mucho más que la restauración de Israel, The church's transfiguration. sino que la transfiguración de la By the iglesia crisis of faith that comes to it. a través de la crisis de fe que llega a ella By the Jew in his last extremity. por medio del judío en su último extremo.
by people who do not love their life to the death, por medio de personas que no amen su vida hasta la muerte, who do not regard it as dear unto themselves, que no se consideran a sí mismos como preciados, but for the purpose of God, sino que viven para el propósito de Dios, who established the bounds of their habitation, que establecen los límites, quien and estableció appointed el their límite times de su habitación y designó los that they might tiempos seek after God para que ellos busquen a Dios and find Him y lo encuentren for the revelation of His purpose, por la revelación de su propósito, that you might fulfill it para que nosotros podamos beyond cumplirlo any ability in yourself, más allá de cualquier habilidad que pudiera haber, but by the power of His life, sino por el poder de su vida, released in resurrection, que Él sea liberado en su resurrección and is now your life. y ahora es su vida. That's much more than being a well-intentioned Christian. Eso significa mucho más de ser un cristiano de buenas intenciones. That's becoming the thing in itself, Eso significa convertirnos en eso precisamente, to whom Jews will cling a quienes los judíos se and aferrarán believe, y creerán, because you are the message. porque ustedes deben ser You're el the thing in mensaje, itself. ustedes deben ser el You're mensaje the en sí, demonstration of the truth of the son resurrection. la demostración de la verdad, For you are its sons and daughters. porque ustedes son hijos e hijas. I've led a number of Jews to the Lord. Yo he llevado a varios judíos al There's Señor. one sitting on the front row Hay here, una que está sentada aquí en la right primera over the fila, telephone, así por teléfono, who said, well, what is y salvation? me dijo, ¿y qué es la salvación? And I explained to her. She said, well, I'm not ready for that. Y yo le expliqué y ella me dijo, yo no estoy Well, lista para I said, eso. when you are, call me. Y yo le dije, cuando estés lista y me And llamas. she did a short time later, Y un poco después me llamó. right over the telephone, Por teléfono, the word of the Lord. la palabra del Señor. There's another Jewish woman. Hay otra mujer judía, They took me to see her. me llevaron para verla. She was a professor in the state of Wisconsin. Ella era profesora en una universidad en She had Wisconsin. lived in excruciating pain for 7 years. Y ella había vivido con un dolor profundo, muy grande, por 7 años. No doctor could heal her. Ningún médico la podía sanar. That's what happens to a Jew when they practice yoga. Eso es lo que le sucede a un judío cuando practica el yoga. Others can, we cannot. Otros lo pueden practicar, nosotros los judíos no. We should be a holy people unto Him. Tenemos que ser un pueblo santo para We're not to Dios. trifle with the world's. No tenemos que andarnos metiendo con las Our sins desviaciones are double. del mundo. Our sins are double. Nuestros pecados se cuentan como dobles. So they brought me to see her. Así es que me llevaron para verla. And I said to her, Y yo le dije, unrehearsed, así sin haberlo practicado, what must be the magnitude of your pride y le digo, ¿cuál ha de ser la magnitud de su orgullo that God has allowed this infirmity to come upon you? para que Dios haya permitido que esta enfermedad viniera sobre usted? She told me later when you said that, she said, you like slapped me in the face. Y ella después me dijo, es que cuando usted me dijo eso, es como que me hubiera pegado en la cara. I thought I was a respectable Jew. Yo pensé que yo era un judío respetuoso. I never saw myself as a proud person. Yo nunca me había visto a mí mismo como una persona But orgullosa. you were showing me as God sees me. Pero usted me estaba mostrando, me dijo ella, como Dios me ve. And as I in fact am. Y así como yo soy en efecto. Because we believers walk by faith and not by Porque sight. los creyentes andamos por la fe y no por vista. We're not impressed with externalities. No nos vemos impresionados por lo externo. And well-behaved and moral and ethical Jews Y los judíos bien portados, morales, who have it all éticos, together que ya tienen todo resuelto. and don't yell at their wives the way we do. Y no le gritan a sus esposas como nosotros les gritamos. They need to be saved. ¿Ellos necesitan ser salvos? They are the man of the year. Los otros hombres del año. We have a choice to make. Nosotros tenemos algo que decir. We're either going to be impressed by what our eye sees externally, O vamos a vernos impresionados por lo que nuestros ojos ven en lo exterior, or by what the Word of God says is the condition of every Jew and every man. o por lo que la palabra de Dios dice que es la condición de todo judío y de todos los hombres. However outwardly impressive. Qué impresionante puede ser. There's no man good, no, not one. No hay uno solo que sea bueno, ni uno solo. If God should mark
mock iniquity, Y si Dios se burla de la iniquidad, who can stand? entonces ¿quién podrá estar en pie? The church is called to its prophetic task, La iglesia es llamada a su labor profética. is to communicate things as God O sees them, sea, comunicar las cosas como Dios las ve, not as men would choose them to be. no como el hombre escoge que sea. We have to bring men to how God sees. Tenemos que llevar a los hombres a la forma en que Dios los ve, It's before that God that they will stand in the day of his judgment. porque es delante de ese Dios que comparecerán en el día del juicio. Where was I in my testimony? The girl. Well, I can't give you my whole testimony now, No les puedo dar todo mi testimonio ahorita, but I've given you two principal events of it. pero les he mencionado dos eventos principales. One de mi that came testimonio. through a sophisticated man Uno que me vino a través de un hombre sofisticado who spoke to me a piercing statement que me habló y me dijo una declaración que me of what the penetró world needs, de lo que el mundo necesita, and then a simple girl y luego una mujer sencilla demonstrating in her own face demostrándome en mi propia cara the light of God, la luz de Dios which I had never seen, que yo jamás había visto, being all my life in the darkness, y toda mi vida había estado yo en tinieblas with all my university degrees. con todos mis títulos universitarios. And when I recovered from her statement, Y cuando yo me recuperé de lo que ella me dijo, I was jealous. yo estuve She moved celoso. me to jealousy Ella sí me provocó a celos by what was in her por lo que había en that I ella. had never glimpsed Y yo before. nunca antes había vislumbrado eso, Fulfilling what Paul said in Romans. cumpliendo lo que Pablo dice en Romanos. Have they stumbled, they should fall? ¿Han caído ellos o han tropezado ellos para caer? No, but through their full salvation No, has come to the Gentiles, sino que a través de su caída la salvación llegó a los gentiles so as to bring them to jealousy. para provocarlos a celos a los judíos. Well, Bueno, I spent some weeks in Egypt pasé unas semanas en with the Egipto Jewish community there at that time. con la comunidad judía que había allí en ese tiempo. I saw Orthodox Judaism Vi el judaísmo ortodoxo and its inadequacy. y algo que es inadecuado. All religion is inadequate. Toda religión es inadecuada. As we took a train into southern Egypt, Y tomamos un tren para ir a la parte sur de Egipto, crowded with peasant people, que estaba repleto de campesinos so we had not a place to sit. y no teníamos un lugar donde sentarnos. Coming back, we were the first ones in the compartment. Y de regreso, nosotros fuimos los primeros que entramos al We vagón. came to the next station, Llegamos a la siguiente and estación the poor people were pressing to come in. y la gente pobre estaba tratando de entrar, empujando. This Jewish brother said, Y este hermano judío me dijo, keep the door closed. mantén la puerta cerrada, Keep your seat. quédate en tu lugar. There's not enough for all. No hay suficiente espacio para todos. I thought to myself, Y yo pensé it's para mí, reasonable. bueno, es razonable. It's not generous. O sea, no es algo generoso, But what God is asking, not just to move over and make room, pero lo que Dios está pidiendo es no solo hacernos a un lado y hacer el lugar, but to give up your seat, sino levantarnos y dar to give nuestro up your lugar, life. poner nuestra vida. That's more than religion. Eso es más que religión. It's the sacrificial nature of what God is in Himself. Eso es la naturaleza de sacrificio, lo que Dios mismo es To those who are His. para aquellos que son suyos. So where does God finish His work with Así me? que, ¿dónde terminó Dios su obra conmigo? Of course, in Jerusalem, Por supuesto, en Jerusalén, where my journey ended. en donde terminaba mi viaje.
And I was at the Hebrew University, y estaba yo en la universidad hebrea. being supplied with books by a Jewish friend Me estaba proveyendo libros un amigo judío that I should not have to become a Christian. y libros que explicaban por qué yo no tenía que llegar a ser It didn't cristiano. help. Eso no ayudó. I couldn't spit out the hook. Yo no podía deshacerme del anzuelo. The Lord was reeling me in. El Señor estaba I was atrayéndome. flipping and flopping. Yo estaba así coleteando. Well, the last thing I was going to visit an Orthodox Jewish community. Y lo último que iba a hacer era visitar una comunidad judía I would ortodoxa. see real Judaism. Yo quería ver el And judaísmo I real. was willing. Y yo estaba dispuesto. I wanted to Sí, spit out the hook. yo quería quedarme ahí con ellos. Can I help it if he put me on the wrong bus Pero ¿será que yo me equivoqué? Pues si me puso en el bus equivocado and find myself lost in Jerusalem? y encontrarme perdido en Going in Jerusalén circles? y estaba yo dando vueltas. And I got out of the bus, Salí del bus, walked into the first store that I could find, entré Store. entré a la primera tienda que pude encontrar asked the woman for instructions. y le pedí a la mujer que me diera She instrucciones graciously gave them. y ella con mucha gracia me I las was dio. about to leave. Y estaba por irme I realized I'm in a bookstore. y me di cuenta que estaba en una librería I took a closer look. y vi un poquito más de cerca. Bibles, Biblias, Christian commentaries. comentarios bíblicos, Testament. Nuevos I Testamentos. turned again to this Jewish woman. Y me doy la vuelta y le hablo a esta mujer judía What is this place I y am? le digo, ¿qué es este lugar? Oh, she said, we are Jewish believers in the Messiah Jesus. Y me dice, nosotros somos judíos creyentes en el Mesías Jesús. This is our bookstore adjoining our chapel. Esta es nuestra librería que está pegado a nuestra capilla. Something clicked in my heart. Y de pronto algo And I heard a casó en mi voice. corazón y oí una voz. I could tell you exactly what he said. Puedo decirles exactamente qué me Calling dijo me esa by voz. name. Llamándome por nombre. Art, Art, you are not to leave. tú no debes I was salir. being commanded A mí me estaban dando una orden. by the Holy One of Israel himself, El Santo de Israel mismo. as a man who had never submitted to any of them. Un hombre que jamás se había sometido a una autoridad. I stayed 4 days and nights. Me quedé allí 4 días y 4 noches. Jews with their hands above their heads worshiping God. Los judíos con sus manos levantadas adorando Tears a coming Dios down their faces. y con lágrimas And cayendo as por their sus sleeves were pulled rostros back, the tattooed numbers from the concentration y camp. levantaban sus manos y ahí se podían ver los números tatuados de los campos de concentración, Worshiping Jesus. adorando a Jesús In unfeigned faith and love. con una fe no fingida, not a con amor no performance. fingido. Esto no era un show. And opening to me the scriptures. Y abriéndome a mí las God's escrituras, plan of salvation. era el plan de salvación de Dios. I couldn't understand it. Yo no lo podía entender. I went to sleep the last night perplexed La última noche me fui a dormir Unable to perplejo, understand. no podía entender by the power of my intellect. por el poder de mi intelecto. And in my sleep, Y en mi sueño, the Spirit of God put understanding in my heart. el Espíritu de Dios puso entendimiento en mi I corazón. woke up on May 26, 1964, Me desperté el 26 de mayo de 1964 believing creyendo and able to call on the name of the y Lord pudiendo invocar el Unto nombre del salvation. Señor para la salvación. that has remained to this day. Y hasta este día así ha estado. And I came back to California, Y regresé a California a saved man. salvo. The God whom I was not seeking El Dios a quien yo no estaba buscando, had sought for me. me estaba buscando a And I mí. couldn't understand why. Y yo no podía entender por qué. I lost all my friends the first night back. Desde la primera noche que regresé, perdí a todos mis They made me a amigos. homecoming party. Me hicieron una fiesta de bienvenida. And you know, when intellectuals and Jews get together, Y cuando los intelectuales, los The words judíos se were flying reúnen, everywhere. y ahí había palabras por todas partes. and I was strangely silent. Y yo de pronto me quedé extrañamente Jewish woman callado. turned to me finally. She said, Y una mujer judía se she se said, volteó a mí y me why are you dijo, so silent? finalmente me dice, "Ay, ¿por qué estás tan You're callado? usually in the thick of these discussions. Usualmente tú estás metido en medio de estas I said, I discusiones." know, but Y yo le dije, I sí, find pero this discussion completely irrelevant to life. encuentro que esta discusión es totalmente irrelevante en cuanto a la vida. I was seeing through new eyes. Ahora estoy viendo a través de Hearing through nuevos new ojos, ears. oyendo a través de nuevos They were oídos. involved with trifles. Y ellos estaban involucrados en pequeñeces. Oh, she said, well, what do you think is Y me relevant? dice, entonces, ¿qué es lo que tú crees que es relevante?
I thought, uh-oh, here it comes. Y dije yo, I'm tengo not que ready for hacerlo. this, Lord. No estoy listo para esto, I'm too Señor. young in the faith. Yo soy demasiado I don't pequeño know en how la to fe. express it. No, I don't know how to express yo it. no sé cómo I'll expresar make a esto, mess of Señor. it. Bueno, lo voy a arruinar. It's every thought that you will have. Mira, es todo pensamiento que When tú the tienes appointed moment comes, cuando llega el momento the God who has appointed the bounds determinado, of your el habitation Dios que ha And your diseñado, ha ordenado los límites de will habitación y el require you to tiempo. open your mouth. Allí Él requerirá que tú abras tu boca, And I did. y yo abrí mi boca And he filled it. y Él llenó mi I boca. lost every friend one Y night. yo perdí a todos mis By my amigos en una testimony. noche con mi testimonio. Only one Jewish brother did not forsake me. Solo un hermano judío no me abandonó. And him the Lord saved. Y a él el Señor lo On salvó. his living room floor, En la sala de su cuarto, that he carried a picture of Jesus de in su his casa, wallet él llevaba una till fotografía the de time his Jesús. life ended. Llevaba una fotografía de Jesús cuando él murió, cuando su vida terminó. So I was finally invited to give my testimony. Finalmente me invitaron a dar mi testimonio. What's that? ¿Y eso qué Well, es? just share, brother, what happened to you. Mira, comparte lo que te sucedió, So I hermano. shared in the community where I'd been a Así es teacher. que compartí en la comunidad donde había sido You could maestro. hear the pin drop. Y uno podía escuchar Oh, un alfiler holy al hush in caer. that room. Era un silencio santo. People en came ese up to lugar. me afterwards. La gente se me acercaba al final. And then an ordinary woman, Y luego una mujer ordinaria, nothing distinctive. nada así muy distintivo What en we ella. call a roly-poly, kind of chubby. Lo que podríamos llamar una mujer así llenita. She said, "You don't know me, Brother Katz." Me dijo, hermano Katz, usted no me Brother conoce. Hermano Brother Katz. Katz, a Gentile called Brother Hermano Katz. Una gentil me estaba llamando hermano Katz. But you had my daughter in your history class. Pero mi hija asistió a su clase de historia en la universidad. And she knew that you were an atheist and a radical. Y ella sabía que usted era ateo y radical. And came home from school every afternoon weeping over you. Y ella, mi hija, todos los días regresaba a casa llorando por usted. She said, "Since that day, we have never stopped praying for you." Y me dice, desde ese día no hemos dejado de orar por usted. And the Lord gave me an elbow in my ribs. Y el Señor me dio un codazo en las He said, costillas. "She's the one Y me dijo, ella She's es, the one. ella es. whose prayers have entered you into the kingdom of God." Las oraciones de ella te llevaron a ti al reino de los cielos. I am eternally indebted Yo estoy endeudado to a eternamente Gentile woman a una mujer gentil who had never laid eyes on me, que nunca había puesto sus ojos sobre mí, but prayed. pero oró, And the effectual prayers of righteous men and women avail much. y las oraciones eficaces de los hombres y las mujeres justos To pursue a pueden man, mucho to pursue a man through the nations, para que persigan a un hombre por las naciones a donde va, and to bring him to his God Y in para- the city of his God. para llevarlo a su Dios en la ciudad de su Dios. And where have I been since? ¿Y en dónde he estado yo desde entonces? Jakarta, Indonesia, En And Jakarta, Japan. en Indonesia, en and Japón, Australia, New Zealand several times. Australia, Philippines. Nueva Zelanda, muchas veces. My ankles were swollen Mis- every evening for standing on a hard concrete floor. Mis pies estaban hinchados todas las noches por estar parado en un suelo de The concreto, saints would not let me go, y los santos no me dejaban ir, drawing the heart of God out of me. extrayendo el corazón de I Dios have been de mí. privileged as Yo he a son tenido el and servant privilegio de en sermón tras Over the sermón. nations, He estado en muchas naciones, and now to Guatemala. y ahora en Guatemala. And it's not over yet Y no he terminado aún, because a woman prayed for me. porque una mujer oró por Because mí, a girl lifted up her face and said, "I know that God lives in me." porque una una jovencita levantó sus ojos y me dijo, yo sé que Dios vive porque está en mí, Because some faithful church worker was distributing New Testaments on the New York waterfront. porque un trabajador fiel de la iglesia estaba repartiendo tratados en los muelles de Nueva York. We Jews will be eternally indebted Los judíos estaremos endeudados eternamente to the true church of Jesus Christ con la in the earth, iglesia verdadera de Jesucristo en toda la among all tierra, nations, en todas las naciones, out of whose faces de cuyos rostros we shall see his light nosotros veremos la luz de Dios into our darkness en nuestras tinieblas and believe. y creeremos. It's your destiny. Es el destino And de it's ustedes y es el nuestro. Let's pray.
Oremos. Thank you, Lord, Gracias, Señor, for the high calling of God in Christ Jesus. por el supremo llamamiento de Dios en Cristo Lord, Jesús. this is beyond us. Esto es más allá de lo que nosotros We're not podemos able entender.